conectar varios más. Bueno, pues a nombre de la Junta de Coordinación Política y la mesa directiva de la 65 legislatura del Senado de la República, sean todas y todos bienvenidos a esta cuarta sesión ya del seminario Los Congresos de los Estados ante el primer ejercicio federativo, 1823-1827. En esta ocasión nos va a acompañar el doctor Justo Flores con su ponencia El Congreso Constituyente de Yucatán, 1823-1826. El doctor Justo Flores Escalante es licenciado en Ciencias Antropológicas con especialidad en Historia por la Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán, maestro y doctor en Historia por el Centro de Estudios Históricos del Colegio de México. Sus líneas de investigación se han enfocado en la historia política, jurídica y social cultural y en los estudios de la formación del Estado-Nación en México, con especial énfasis en los procesos de Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Entre sus libros se encuentran Soberanía y Excepcionalidad, la integración de Yucatán al Estado mexicano, 1821-1848, editado por el Colegio de México en 2017. Ha publicado capítulos en libros colectivos de editoriales de reconocido prestigio y artículos en revistas especializadas e indizadas. Actualmente es profesor investigador de tiempo completo de la Facultad de Humanidades de la UACAM, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT y perfil PRODEP. Bienvenido, doctor Flores. Adelante. Bueno, primero que nada agradecer a la doctora Marta López por su invitación, a José Antonio Serrano del Colegio de Michoacán y a David Salguero del Colegio de San Luis por este seminario que nos dan la oportunidad de aprender de los compañeros y también exponer lo que hemos investigado sobre el tema. Pues bien, hoy toca hablar del tercer estado radical, de los 4 que condicionaron la adopción de la República Federal en México. Ese es el caso de Yucatán. Ya hemos visto las particularidades de Jalisco y de Oaxaca. Hoy veremos el caso yucateco. Para esta charla yo la he dividido en dos. Una, el contexto histórico del constituyente y otra, una parte más sobre la labor constitucional del constituyente, algunos de los artículos más importantes que me parece que son peculiares y que habría que poner sobre la mesa para discutir más adelante. Bueno. Para comenzar, lo que hay que decir es que el constituyente yucateco, su historia comienza con la declaración de la República Federal. A diferencia de Oaxaca y con similitud de Jalisco, sí es la Diputación Provincial la que, una vez que se dicta el plan de Casamata, la que adquiere la batuta en Yucatán y promueve una junta provisional gubernativa para el mando del Poder Ejecutivo. Esta junta, los electores el 29 de mayo se reúnen de manera extraordinaria convocados por la Diputación Provincial y en esa junta se decide que el 29 de mayo que Yucatán se pronuncia por ser República Federada. Obviamente no están declarando una independencia de Yucatán, lo que el término república es para marcar la forma de gobierno que ya luego le cambiarán en las constituciones de Estado de Yucatán. Entonces es el 29 de mayo, el 30 se instala la Junta Provisional Gubernativa, se suben todos sus postulados a la República Federal y en junio mismo promueve las elecciones para el primer Congreso Constituyente de Yucatán, el cual se va a establecer el 20 de agosto de 1823 con 22 diputados. Este Congreso, al instalarse, se convierte en el poder predominante. La Diputación Provincial ya adquirirá más bien un carácter simbólico y ya el constituyente en el mes de marzo de 1824 decretará su cese. Y la Junta Provisional Gubernativa le permite al constituyente seguir como poder ejecutivo hasta abril de 1824. Lo hace así el constituyente y poco tiempo
Al poco tiempo de instalación, decide refrendar que Yucatán está por el sistema federal con las bases federativas. Una de los artículos más importantes es que Yucatán se declara libre, soberano, libre, independiente de cualquier otro. No le van a poner en su régimen interior, y eso lo vamos a ver más adelante. Y ya había hablado nuestro primer conferencista de los excesos que significaba este término, soberano, libre, independiente de cualquier otro. Pero el segundo es sobre la soberanía del Estado, y eso lo vamos a ver un poco más adelante. Pero lo que es importante es que en el artículo tercero de esas bases federativas declara que Yucatán es su voluntad, al mismo tiempo que está diciendo soberano, libre e independiente. En el artículo tercero dice que es su voluntad confederarse con los demás estados o provincias de la náhuatl. Es su voluntad, son pactos justos y, y demás leyes para su conservación. De principio a fin, el constituyente va a destacar que era su voluntad confederarse con la Nueva España, que se va a convertir en México. Hay palabras que se utilizan en la náhuatl, etcétera, pero se refiere principalmente a México. Entonces, esto es importante porque lo va a destacar de principio a fin el constituyente, a pesar de que hay otros artículos que pudieran hablar de una aparentemente de que se está independizando Yucatán. No, es simplemente un sentido de autonomía, pero es confederarse, no federarse. ¿Por qué? Porque Yucatán sí se va a confederar, pero condicionando su unión con un pacto que le permitiera conservar los privilegios que le había dado la corona española, que es el libre comercio para Campeche y Sal, controlar su comercio, y dos, que de México la ciudad, lo que era antes la capital de Nueva España y que luego se convertirá en capital de la República, se le enviaran 100,000 pesos para situado para sostener las tropas en Yucatán, dada su condición fronteriza. Y su comercio lo necesitaba, pues porque es una región pobre, según los yucatecos. Desde la época colonial han dicho eso para obtener privilegios de la corona española. Ni tan, ni muy, muy, pero bueno, ahí vamos. Entonces, esto es lo que marca Yucatán como condición del pacto. Dentro del contexto histórico, desde el principio empiezan a haber problemas con la legislación nacional, porque obviamente si se está buscando igualar y tener equilibrios a nivel nacional, pues las leyes, de acuerdo a un sistema moderno, pues deben ser de arriba para abajo e iguales para todos y para todos los estados, porque ahorita no estamos hablando de individuos. Entonces, en ese sentido, Yucatán va a tener problemas con el acta constitutiva de la Federación Mexicana, porque marcaba que el derecho de tonelaje y el control del comercio iba a ser por parte del Congreso Nacional, quienes iban a fijar las medidas o la forma de cobrar, o iban a tener la regulación del comercio internacional, cosa que no parece al constituyente y frena la publicación del acta constitutiva. Dos, también llega en octubre del 23, el gobierno nacional circula a todos los estados que hay que declarar la guerra a España. Esta orden llega en noviembre a Yucatán, y Yucatán, el Congreso Constituyente dice no, no, porque va a afectar mi comercio con Cuba. Y hemos hablado de la importancia de nuestro, perdón, es que está diluviando aquí en Campeche. Si en algún momento falla la transmisión, voy a tener que apagar la cámara. Desde con nuestro compañero Reinaldo Sordo, se ha visto que los congresos en el siglo XIX eran más estables que el poder ejecutivo. Entonces, no se podía hablar de una anarquía, los congresos se mantienen más estables. Ya lo ha dicho Reinaldo Sordo, lo ha dicho Jaime, lo ha dicho Carlos, en los trabajos de Mari Carmen también está, lo ha dicho José Antonio, etcétera. Eso creo que podemos llegar a ese punto de concordancia. Sin embargo, en el caso yucateco podemos decir, está bien que el constituyente es el poder predominante, el más estable, pero no es omnipotente. Tiene contrapesos al interior, que va a ser el poderoso Cabildo de Campeche,
que se une a otra cuerpo, no sé si llama el cuerpo cooperación, porque pues ahí Jaime pone sus condiciones, pero que es otro cuerpo importante que reside en la ciudad de Campeche, que es la sede del Ejército Permanente, o sea, del Ejército Nacional, está en Campeche, y unidas ayuntamiento con la Corporación Militar, más un sistema de defensa importante de la ciudad de Campeche que tiene sus murallas sólidas en la primera mitad del siglo XIX, hacen difícil el control militar de esta ciudad. Otro contrapeso importante es que los representantes que manda el constituyente al segundo Congreso Constituyente Nacional, que son Lorenzo de Zavala, Manuel Crescencio García Rejón, Pedro Tarrazo y Joaquín Casares y Armas, 4 de los 6 deciden volverse contra el constituyente y criticarlo por suspender la declaración de la guerra a España y la suspensión del acta constitutiva. Aún así, tenemos otro que el Poder Ejecutivo podrá ser más inestable, pero sin embargo, le hace frente al constituyente de cierta manera. Entonces, voy con el primero, ¿no? El Ayuntamiento de Campeche se revela con las corporaciones militares el 15 de febrero y les dice, si tú estás diciendo que la soberanía nacional reside en los estados, le dice al constituyente, que puedes retirar tu soberanía porque se está violando según tú el pacto y no obedecer. Pero en el mismo sentido nosotros le decimos que la soberanía nacional reside en la nación, no en sus partes. En este sentido, si tú desobedeces las leyes nacionales, para palabras más, palabras menos, nosotros les vamos a obedecer y no tenemos por qué tener tu obediencia. Es decir, que el 15 de febrero la ciudad de Campeche dice que deja sin efecto las disposiciones del constituyente de Yucatán y no las va a obedecer. Entonces se mandan tropas para tomar Campeche, el ejército permanente, una parte defiende a la ciudad, otra parte va por orden del constituyente. Y aquí hay que ver sus asegúnes, porque también los que dirigen el ejército permanente, el comandante interino, José II Carvajal, pues está casado con campechano y tiene familia en el puerto, como varios, ¿no? De los que estaban en el ejército permanente. No pasa mayores, el constituyente tiene que dar vuelta atrás y no le queda otra de que publicar el acta constitutiva de la Nación Mexicana de forma íntegra. En ese sentido, el Ayuntamiento de Campeche ya tenía en jaque al constituyente porque el constituyente decide para negociar con la ciudad, ya que fracasó el intento de toma de la ciudad de Campeche, decide negociar y nombra a Francisco Antonio de Tarrazo como primer gobernador de Yucatán en época de la Primera República Federal. Francisco Antonio Tarrazo es oriundo de Campeche para que negociara con el Ayuntamiento de Campeche, pero oh sorpresa, Francisco Antonio de Tarrazo finalmente decide abrazar las peticiones del Ayuntamiento de Campeche, que es la declaración de guerra a España y ayuda a Veracruz. Con Pedro Sáenz de Baranda presionan al constituyente para que mande ayuda a Veracruz, asediada por los españoles en San Juan de Ulúa, y lo hace el constituyente. El constituyente se encuentra acorralado en este momento, pero llega un personaje que si Oaxaca tiene Antonio de León y Jalisco a Luis Quintanar, creo que nosotros en personajes militares polémicos creo que lo superamos porque llega a Yucatán Antonio López de Santana como comandante general. Antonio López de Santana, al percibir esta situación, decide y dice, ve esa situación y se pone del lado del constituyente y apoya la suspensión de la guerra a España. Entonces el constituyente no duda en nombrarlo como segundo gobernador de Yucatán y a él le va a corresponder publicar la primera constitución yucateca del 6 de abril de 1825. Pero tampoco Santana va a ser un ejecutivo dócil al constituyente. Los constituyentes también pagarán ese nombramiento. ¿Por qué? Porque Santana inmediatamente interviene, desarma la ciudad de Campeche, es algo que critica mucho Manuel Crescencio Rejón en el Congreso Nacional,
pero interviene en elecciones de la ciudad, presidiendo las elecciones y las quejas van al constituyente. Él dice, es un error así lo dice, en la transcripción, en lugar que el escribano ponga con la presencia de Antonio López de Santana, el gobernador, le puso con la presidencia, pero en realidad que lo que quería decir es que estaba con la presencia, nada más estaba viendo. El constituyente tiene que decirle que eso está violando las leyes. Perfecto Baranda, que no era un diputado cómodo para la mayoría de los constituyentes, porque siempre se encargará de criticar las medidas que tomaban para frenar la sucesión de la guerra a España y otras cuestiones de la soberanía. Se enfrenta a Santana, el constituyente, viendo lo que hace Santana, no tiene más remedio que respaldar a Perfecto de Baranda e impide que lo mande Santana a otros lados. Hay y mil problemas que trae Santana, porque, por ejemplo, llegan al constituyente de las quejas de que empleaba a los indios laboríos y no les pagaba. O sea, limpiaban los terrenos y no les pagaba, se quejaban los indios laboríos. Llega el problema más serio que se enfrenta a Pedro de Landero porque lo acusa de separatista y de pretender regresar a Yucatán, a España, lo cual le molesta muchísimo a Santana, hace pues escándalo en el constituyente y decide también armar una expedición a Cuba que se aborta por diferentes motivos, ¿no? Entonces Santana solía ir al constituyente y tener páginas enteras de sus discursos, ¿no? Entonces, en ese sentido, si bien el Ejecutivo es un poder más inestable y más débil, tampoco le resultaba funcional al constituyente. Se me pasó a decir que la Junta Provisional Gubernativa, cuando vota la guerra contra España, las críticas que se le hacen es que nada más uno de los tres vocales firma. Otro no firmó y otro votó en contra de la suspensión de la declaratoria de guerra contra España. Lo mismo sucedió cuando la ciudad de Campeche. Supuestamente son tres para que no haya empate, pero cada quien de los vocales de la Junta da un voto diferente. Uno se pronuncia por penas más severas, otros por penas moderadas y el tercer vocal por un indulto total. Era un poder que aparte nadie quería formar parte, se estaban excusando y cambiando a cada rato. Y también el constituyente, al ver que no es funcional, intenta nombrando a Tarrazo, como ya mencioné, y luego a Santana. Bueno, todo esto es el contexto histórico en el cual el constituyente labora. Pero si pasamos a lo que sería la labor constitucional, hay que decir que una de las cuestiones más importantes para Yucatán, siendo una región con una fuerte autonomía, era precisamente definir la soberanía, el poder de mando. ¿Cómo va a quedar ese reparto del poder con el gobierno nacional? En las primeras manifiestos de la soberanía, pues se pone que la soberanía estatal es la concurrencia del voto de todos los individuos que encapsulan los pueblos y los pueblos son los soberanos. Pero luego en la misma constitución se plantea que la soberanía nacional, porque sí lo tiene, hay tres ejercicios de constitución en Yucatán. Perdón, voy a hacer un paréntesis. El proyecto de constitución, que es de noviembre del 23, que se discute en enero. Luego, en abril termina su discusión, pero inicia inmediatamente la de la Constitución del 27 de julio de 1824, que es una constitución provisional, a reserva de modificarse según lo que se publica en la Constitución Nacional del 4 de octubre de 1824, la cual se cura en Yucatán el 21 de noviembre de 1824. Una vez jurada la Constitución Nacional, y ahí sí ya no le ponen peros para no tener tanto problema con los campechanos, decide el constituyente armar ya la versión final, que es la del 6 de abril de 1825, la primera constitución estatal, promulgada y publicada por Antonio López de Santana, que es el gobernador en ese momento, y se jura el 23 y el 25 ya se cierra, Santana deja de ser gobernador, se nombra a otro gobernador, a José Tiburcio López Constante,
y al mes siguiente, el 31 de mayo, el constituyente yucateco cierra sus puestos. Bueno, en esos ejercicios, lo que es el proyecto de constitución de 1823, sí se definía una soberanía nacional y una estatal que pasará a la constitución del 27. Es decir, que la soberanía nacional reside en los estados que la componen. Ah, sí, pero la soberanía del estado, que aquí creo que se ha planteado, bueno, ahorita tomamos lo que dijo José Antonio en otras sesiones, reside en los individuos. Al principio se planteaba una pequeña confederación de pueblos, es decir, que los pueblos iban a ser depositarios de la soberanía individual. Los constituyentes yucatecos de plano dicen no, y vuelve más unitaria la soberanía estatal, diciendo que la soberanía reside en los individuos. Y al principio, en los debates, se dice que los individuos son los encargados de reformar la constitución local, etcétera, etcétera, pero conforme va avanzando el debate legislativo y la construcción de la constitución, se van afinando esos artículos y aparece que la soberanía sí reside en los individuos, a ellos corresponde variar sus leyes, etcétera, pero a través de sus representantes. Y esto es algo que se ha puesto también en la Constitución Nacional. ¿Qué quiere decir? Que quiénes son los representantes, los depositarios de la soberanía, por los diputados, el Congreso, ¿no? Entonces, así se afina la soberanía estatal. Para la Constitución de 1825 ya se suprime la soberanía nacional, la definición de una soberanía nacional, porque pues ya estaba en la Constitución Nacional, en la Acta Constitutiva, y era contradictorio, pero Yucatán no deja de poner que el Estado de Yucatán, ya no república, Estado de Yucatán es soberano, libre, independiente de cualquier otro, y no le ponen porque hubo mociones del diputado prefecto de Baranda decirle, bueno, hay que aclarar, como dice en el acta constitutiva, en su régimen interior, no, no se lo ponen. Si ustedes pueden checar las constituciones de Yucatán, no hay la aclaración de que esto es en su régimen interior. Es soberano, libre, independiente de cualquier otro, pero que no significa una independencia, que están formando una nación aparte, sino es desde mi punto de vista, es un artículo, para decirlo así, de que habla de una autonomía radical en ese sentido, porque no va a condicionar a la nación, a las leyes de la nación. Y sí, había disposiciones de que las leyes en este proceso legislativo y constitucional, que las leyes nacionales, el gobernador, antes de publicarlas, debía dar conocimiento al Congreso, pero ya después se va modificando y atenuando, y dicen ya nada más pasar las leyes nacionales directo al Congreso. Sin embargo, en el artículo 76, fracción segunda de la Constitución de 1825, se aclara de que el Congreso de Yucatán puede pedir la suspensión, modificación o derogación de una ley nacional que afecta a los derechos inmanentes del Estado. Yo he oído y respeto la posición de algunos académicos que dicen de que esto en realidad es una muestra de un federalismo propiamente dicho. Sin embargo, pues hay que ver el contexto. El contexto es todo de que la concepción de unión que tienen los yucatecos es confederal. Lo marcan con una serie de condiciones del Pacto de Unión. Y ese artículo, pues sí reconoce la superioridad del Congreso Nacional, pero se están reservando en algún momento, y como lo hacen en la práctica, como ya hemos visto en las otras charlas, de frenar una ley nacional o no obedecerla, o ver cómo le dan la vuelta. Entonces, eso es, a grosso modo, los artículos principales de la soberanía y de la definición de Yucatán, por una parte, de cómo va a ser su administración o cómo es la concepción de poder que tienen y cómo la van a repartir con el gobierno nacional. Hay otros artículos que nos dan muestra de que los yucatecos están viendo cómo le dan la vuelta a los artículos de la Constitución Nacional.
Tanto el acta constitutiva como la constitución de 1824, y esto viene desde Cádiz, dicen que la religión del Estado es la católica y la nación la protege con leyes sabias y justas y se prohíbe el ejercicio de cualquier otra religión. En el proyecto de constitución de Yucatán, el de 1823, se planteaban artículos que decían que reconocían a la religión católica como la del Estado, pero decía que ningún ciudadano iba a ser molestado eh, siempre y cuando si profesaba algún rito, pero que lo hacía de manera privada. Esto desaparece en la constitución del 24, la yucateca, pero sí se dice que ningún extranjero será molestado por profesar una religión diferente siempre y cuando respete la del Estado. Lo mismo dice la Constitución de 1825 y queda firme este artículo, a pesar de que repite de que la religión del Estado es la católica y la nación la protege con leyes sabias y justas y que se prohíbe el ejercicio de cualquier otra. En la Constitución Nacional lo están diciendo que solo los nacionales, pues es amplio, ¿no? Pero los yucatecos ponen ese matiz en sus constituciones. Por ahí los estudiosos de la Iglesia han dicho que esto podría ser un artículo anticonstitucional. Pero bueno, queda a discusión, ¿no? Esto es con lo que se refiere y también definían algunas cuestiones del patronato, sobre todo la Constitución de 1824, que decía que el patronato lo iba a ejercer el gobernador, que iba a mandar la propuesta de obispo de Yucatán al presidente de la República y al representante de la Santa Sede. Esto se quita en la Constitución del 25, pero sí dice que el gobernador ejercerá el patronato en el estado. ¿Cómo? No lo especifica porque pues también era una nebulosa, algo oscuro todavía, incluso para la nación a nivel nacional, el asunto del patronato que no se resolverá hasta ya entrado el siglo XIX, ¿no? Eh, por otra parte, otra de las innovaciones que tiene la labor legislativa y constitucional es que en Yucatán, y allí sí creo que es parecido el caso a Michoacán, por lo que he oído con Jaime Hernández, y no sé, tal vez Nelly nos pueda ayudar en ese sentido, de que la Constitución de Yucatán plantea un Consejo de Estado, pero luego se convertirá en Senado. No es un Senado como una Cámara Alta. El Consejo de Estado que plantea el proyecto de Constitución se refiere a un órgano consultivo por 6 vocales electos, donde el gobernador iba a turnar asuntos de gravedad para que le dieran su dictamen sobre cómo proceder. Es algo parecido al Consejo de Estado que se impone en Cádiz al rey, pero tiene sus salvedades. Para la Constitución de 1824 de la Yucateca, ya no se llama Consejo de Estado, es un Senado, y es un Senado que es una especie de comodín entre el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. ¿Por qué? Porque a moción del Congreso del Estado podía formar causas al gobernador con la presencia del tercer magistrado. Era una obligación de que en reformas constitucionales o cuando el Congreso pedía o mandaba una ley al Ejecutivo para su publicación o para su dictamen, este Senado tenía que elaborar un dictamen sobre su parecer, si a favor o en contra, o cómo debería proceder el gobernador, y turnarlo al gobernador. No podía el gobernador dar un parecer si antes no había la consulta del Senado. En otros aspectos que eran propiamente ejecutivos de gobernación o políticos, el gobernador sí podía mandarlo al Senado y el Senado y dar su parecer, pero no estaba obligado a seguirlo, es decir, no era vinculante. Y esto del 24, este espíritu de comodín, eh, pervive en la Constitución de 1825 y es algo interesante porque aparte de todo esto que ya les comenté,
salvo que el Senado tenía que ver con las juntas preparatorias para la elección del Congreso, todo que se quitan y se deja la diputación permanente. Todo lo demás se conserva y se conserva algo muy importante, que la formación de causa contra el gobernador, el dictamen contra leyes y que el Senado, ese Senado, debía conocer de los recursos de nulidad de las leyes del tercer magistrado del Tribunal de Justicia y debía pedir a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Yucatán la lista de los asuntos de criminales y civiles, y esto mandárselo al gobernador y excitar la buena justicia o la buena impartición de justicia de estos magistrados. Entonces tenemos que el Senado es una figura importante porque tiene que ver con el Ejecutivo, está relacionado con el Legislativo y su labor de formar leyes y causa contra el gobernador y de la Administración de Justicia. Tanto en la Constitución de 1824 como en la Constitución de 1825, este Senado yucateco se va a componer de 7 miembros. La Constitución del 24 y se conserva en el 25 agrega que habrá un vicegobernador y ese vicegobernador será el presidente del Senado. Aparte, el jefe de Hacienda, el tesorero o secretario de Hacienda, formará parte del Senado y el secretario de gobierno. A estos se van a elegir 4 vocales, de los cuales estos 4 vocales solo uno podía ser eclesiástico. Entonces, un total de 7 para formar este Senado. Entonces, ya para ir cerrando, lo que vemos en Yucatán sí es un manejo y tiene perfectamente conocimiento de los constituyentes de que es una soberanía compartida y cómo quieren su unión, que para mí es confederal, la visión que ellos quieren, para tener una amplia autonomía y solo delegar algunas funciones al gobierno nacional como la defensa, los tratados internacionales y el comercio exterior, no tanto si afecta a Yucatán o no le permite el libre comercio. Eso es, pero al Estado, y eso es lo que discutían en las otras sesiones, ahorita para el caso de Yucatán sí se plantea una soberanía unitaria al interior del Estado, moderna, con base en los individuos que eligen a sus representantes con un sentido moderno. Es decir, eliminan el nivel de los pueblos y es entendible porque si tú tienes un ayuntamiento poderoso como el de Campeche, pues te va a bloquear alguna medida que tú intentes sacar. Por eso tampoco hay que decir que es una rivalidad de Mérida y Campeche, no, porque en el mismo constituyente habían campechanos y los grupos de poder de Mérida y Campeche pues están emparentados, ¿no? Hay campechanos y meridanos contra otros campechanos y meridanos, o sea, no es tan simple, ¿no? Es decir, el simplismo, la rivalidad Mérida y Campeche, que sí la había, pero hay matices importantes. Entonces, esos son 2 de los principales conceptos de soberanía y que se manejan en el Estado. Ya a mi parecer, es confederal, es unitario al interior. Creo que José Antonio ya nos dijo que para el caso de Guanajuato y San Luis no. Y el caso más obvio que me quedaba de que se manejaba hasta hace poco como una excepción era Zacatecas, porque ahí sus pueblos sí eran los residentes de la soberanía, pero pueden haber más. Ahora podemos también hacer esa revisión. ¿Qué estados tienen una soberanía unitaria para su régimen interior? Pues Yucatán es uno, y sus particularidades son que hay 2 ciudades fuertes. En ese sentido, de los estados radicales, probablemente tenga más relación con Zacatecas por la situación de Zacatecas, la ciudad, la capital, con Aguascalientes. Porque en Jalisco no hay discusión, Guadalajara es la ciudad fortísima, ya lo dijo Jaime, y los representantes
en el constituyente, la mayoría era de Guadalajara. En Oaxaca, y lo dijo Carlos, tampoco hay el caso de contrapeso de las ciudades tan fuerte como esos de Mérida y Campeche, que solían dividirse eh, los puestos públicos, tanto del gobierno como del constituyente de esas ciudades. También es importante decir que sobre el constituyente yucateco, pues ya hay una publicación que ha hecho las transcripciones y anotaciones de Sergio Quesada, donde participamos en el estudio introductorio, pero aún falta mucho, o sea, faltan una gama de temas. Yo en lo que he trabajado con Carmen y con José Antonio apenas toqué parte de la defensa, pero había para sacar muchísimo. Ya Sergio Quesada nos adelantó la chamba al hacer la transcripción de ese documento y publicarlo. No hay, porque si empiezan a preguntar todavía de los constituyentes, por política local podemos saber, porque se desempeñaron más tarde algunos, que son de Mérida, de Campeche, pero no hay una topografía en forma actual que nos diga eh, bien dónde nacieron, sus oficios y todo. Falta también ese trabajo. Y sobre la labor legislativa y constitucional, porque me acaba de llegar cierto escrito que no voy a decir, dice, la labor legislativa y constitucional, el constituyente de Yucatán, permítanme decirlo, es rico en debates, quién dice que es lo otro, pero al momento de tratar el proyecto de constitución, la constitución de 1824 y la de 1825 lo hace de forma muy económica, es decir, ponen los artículos, se deroga todo esto, no hay las discusiones que pudieran dar por qué esto, por qué lo otro, quién dijo qué. A veces el escribano sí ponía alguna propuesta de algún diputado, como Juan de Dios Cosgaya, que se rechaza, Pedro Manuel de Regil, Perfecto Barán, etcétera, pero no es que se haya discutido la Constitución y que estén los debates riquísimos. No lo hay. Es más económico la presentación del proyecto de la Constitución y de las constituciones. Eh, ojalá tuviéramos los debates riquísimos sobre estas cartas y no los discursos que el escribano, la verdad, pues mis respetos, porque como de 5 páginas o 6 páginas de un discurso de Santana, un larguísimos discursos que pronunciaban el constituyente. Pero bueno, yo aquí ya dejaría mi charla y pues muchas gracias. Justo, realmente planteas, bueno, no nada más, ya lo hemos dicho mucho, hay unas diferencias que los casos regionales nos permite hablar sobre las distintas labores legislativas. Tuvimos la vez pasada Oaxaca, Jalisco y la de Rafael. Y pues abro directamente la mesa y pues yo me gustaría preguntarte justo pues el elefante en la sala, como dice uno, que es la cuestión indígena. Lo veíamos directamente con Carlos en Oaxaca, pues se parecen mucho en ese sentido, dos constituyentes o élites políticas, grupos políticos constituyentes que están en una población inmensamente, mayoritariamente indígena, ¿no? Y en ese sentido van dos preguntas. ¿Cómo se reflejan? Sé que seguramente, bueno, he visto las actas y la he visto igual que tú, solo se puntúan algunos temas, pero con respecto, por ejemplo, a los ayuntamientos, ¿no? Y la otra cosa que planteas muy bien y que nos hace pensar mucho es este paso desde 23 hasta la Constitución final de la soberanía basada en individuos. Tal parece que efectivamente en otro lado lo vamos a ver en Zacatecas, la soberanía está basada en los pueblos, ¿no? Es una idea muy corporativa, tal parece que acá no, pero, y lo quiero relacionar con eso, si no es una manera también de darle la vuelta y no darle una representación a estos pueblos indígenas, sino hablar de individuos. Pero bueno, esa es una. Y la otra que me gustó mucho y nos sirve, estoy seguro, a todos, es esta idea de pensar los contrapesos. Sí, como actualmente lo vemos. Todo órgano legislativo tiene esa posibilidad de cambiar la Constitución, y más ahora en este México, pero siempre hay grupos
corporaciones e instituciones que limitan esta discusión. Tú lo dices muy bien, Campeche, lo dices muy bien en términos de la comandancia general, etcétera, etcétera. Eso me gustó mucho. Pero sí me gustaría, si te parece, un poco hablar de esta soberanía y relacionarla con las poblaciones indígenas, si te parece. Justo. Sí, lo iba a tratar de mi charla, pero dije, ya era muy largo. Sí, de principio a fin, sí tienen un sentido unitario los constituyentes yucatecos, porque eso de los pueblos los van eliminando cuando se dan cuenta que va a ser un problema que resida la soberanía en ellos y que no es funcional. Los yucatecos, algo que les gustaba era ahorrar, no gastar. En ese sentido, entonces no es funcional. Elevan en la Constitución del 24 y se conservan en el 25. Es más, desde el proyecto, si no me equivoco, la Constitución de acá decía que por cada 1000 habitantes habría un ayuntamiento. Los constituyentes no, se va a elevar a 3000 el requisito para que tengan ayuntamiento. Dos, esas instancias, pues no necesita tanto ayuntamiento, decían, o sea, es un gasto innecesario. Y sí restablecen la República de Indios. Eso lo vimos en el estudio introductorio y sobre todo porque Quesada le da especial énfasis a eso. Restablecen la República de Indios porque era la mejor manera de recaudar los tributos o los dineros de la población indígena. Entonces, se va a restablecer la República de Indios también en Yucatán. Lo van a hacer los constituyentes. ¿Qué otra cosa planteaba? De esta idea de los contrapesos, que es muy, muy interesante cómo lo planteas sobre Campeche. Porque sí, la idea que se tiene es este enfrentamiento Campeche-Mérida, pero tú al último lo planteabas de que no es tan frontal el enfrentamiento. Campeche-Mérida. Propiamente con la ciudad de Mérida, no. En su carácter de capital, cuando se refiere, que se está refiriendo al gobierno de yucateco, sí, pero es que, o sea, si uno revise los matices, no, porque pues, los mismos constituyentes, Pedro Manuel de Regil y Miguel Errázuriz son vecinos de Campeche, Perfecto Baranda también, o sea, están con los de Mérida y forman alianzas, o sea, Perfecto Baranda con José Tiburcio López, están unidos y es meridano uno y el otro campechano, o sea, no hay eso. Tendría que enfrentarse precisamente como instancia de gobierno. ¿Cómo decirlo? Cuando los de la ciudad de Campeche y los de Mérida están en el gobierno estatal, piensan a nivel estado. Obviamente, los que las particularidades de los pueblos a través de sus ayuntamientos tienen que defender también su serie de privilegios o de demandas que quieren que queden claras. La ciudad de Campeche lo hacía precisamente y enseguiditas le nombraban algo, le daban un título, como pasó con la República Federal, una declaración. La ciudad de Campeche se le planta a la Diputación Provincial y le dice no, o sea, no reconocemos que estés formando una Junta Provisional Gobernativa. Pero cuando en la Junta Provisional Gobernativa empiezan a nombrar a campechanos del puerto para hacer los vocales, inmediatamente llega que ya se declaró la República Federal y el Ayuntamiento de Campeche dice, también nos subamos a la República Federal. Y una vez declarada en Campeche, ya la mayoría de los pueblos de Yucatán seguían a esas dos ciudades. Era la forma de proceder. Entonces, sí, también para defender sus derechos e intereses locales, pues esgrimían ese tipo de cosas. Pero pues es interesante porque el constituyente sí lo acorrala el ayuntamiento de Campeche. De no haber llegado Santana, sería otra cosa. Sin embargo, pues también está la presión de Lucas Alamán, que es importantísimo y que me pasó decir. Y de las cuatro plumas de esos diputados que eran belicosísimos, sobre todo Rejón, que promueve el segundo Congreso Constituyente Nacional, que se invada Yucatán, pero ni Guadalupe Victoria lo tomó tan en serio, ¿no? O sea, que fuese necesario, ¿no? Y la salida para Yucatán siempre era buscar la salida política. O como decía la doctora Vázquez, decía Facio, déjalos
que ahí claro, que de todas maneras se van a reincorporar al rato, ¿no? Como pasó con el No, yo centralismo. me quedo con unas preguntas justos, pero vamos a abrirlo. Eduardo López Bravo tiene abierta su pregunta. Adelante, Eduardo. México está lloviendo. ¿Me escucho bien o apago la cámara? No, está bien. No, sí, apaga tu cámara mejor, apaga tu cámara porque sí. La primera pregunta Adelante. tiene que ver justamente con fuerzas políticas que estaban en el Congreso Constituyente y cuáles hubo en ese primer experimento federalista en Yucatán. Si hubo alguna influencia en la masonería o en los grupos propietarios, en mequeneros. La segunda pregunta tiene que ver con la cuestión de la esclavitud. Como sabrán, pues hubo una cuestión ahí de tráfico ilegal de algunos mayas a la isla de Cuba, que hasta Benito Juárez fue que tuvo que promulgar hacer un decreto para prohibir esa venta de esclavos. No sé si esa cuestión estaba igual de caliente en el primer Congreso Constituyente de Yucatán y si también tuvo algo que ver también, por ejemplo, de Vicente Guerrero con el decreto de 1829. No estoy seguro ahí si Yucatán tenía una presencia importante de esclavos. Y la tercera, justamente con la cuestión de las fronteras, en Belice, con la cuestión de Belice, ¿había algún peligro o algún temor de la cuestión diplomática con Gran Bretaña? Porque ahí sí no estoy muy claro si realmente Yucatán tenía jurisdicción en parte del territorio de Belice o era ya una más cuestión de Guatemala o fue una cuestión que se postergó hasta finales del siglo XIX. Bueno, son varias cosas. El Enequén todavía no es importante en esta época. Empezará como en los años 30, el cultivo de los 40, pero ya para la segunda mitad del siglo XIX ya se va convirtiendo en el oro verde de Yucatán, pero ya es otra dinámica. Sobre la esclavitud y venta de indios a Cuba se inserta más bien en el periodo de la Reforma, cuando con el gobernador Agustín Acereto que vendía esclavos precisamente de la guerra de castas que atrapaba para venderlos, pero se llegó al exceso de que, y se quejan de hecho por ahí de 1859 o 60, ya cuando eso ya hay el estado de Campeche, ya hay los convenios de división, se quejan los hacendados de Yucatán que no se estaban llevando a los indios de rebeldes, se están llevando a los indios sirvientes de ellos que no tenían nada que ver. Y de hecho también Pablo García, primer gobernador de Campeche, atrapa a varios de esos barcos y yucatecos de Agustín Azureto y los denuncia también ante el gobierno de Benito Juárez. No sé quién del gabinete, de ese gabinete importante, si Guillermo Prieto o alguien que era secretario de Gobernación, no sé, está en Navarro, ahí se llama el título, pero sí da una orden fortísima el gobierno de Juárez, porque bajo pena de muerte, el que vendiera esclavos mayas a Cuba, los iban a ejecutar. Era bajo pena de muerte, al que atraparan al gobierno yucateco se le hace esa observación. De hecho, uno de ellos, no sé si es el libro Preto, les dice, sí, ustedes están mandando a los mayas, pero los mayas son una gran civilización y son la mayoría, y eso es un sistema democrático, y ellos son la mayoría, o sea que ustedes son minorías y lo que les está pasando se lo merecen, en pocas palabras. Pero volviendo al punto que del primer constituyente, sí tiene medidas no para abolir la esclavitud, para prohibirla. Cuando armamos el estudio introductorio, lo vimos con el doctor Quesada, porque me decía, mira, fíjate justo que no están aboliendo la esclavitud, la están prohibiendo. El constituyente prohíbe la esclavitud. Dice, a partir de la publicación de la Constitución y de esta ley, se prohíbe la esclavitud. ¿Qué quiere decir? Que los hijos de esclavos que nacieran en Yucatán iban a ser libres. Los esclavos podían comprar su libertad, pero no se les estaba otorgando la libertad porque se consideraba todavía como propiedad del amo que lo pagó, pero podían comprar ya su libertad. Ahora sus hijos sí iban a ser libres.
Entonces ya se prohibía ya el tráfico de esclavos en Yucatán y el constituyente lo hace. Sobre masonería, pues no sé, pero habían alianzas desde 1820 que después de los sanjuanitos se forma la Confederación Patriótica, donde está Manuel Crescencio García Rejón, y ahí se conoce con José Tiburcio López, que es un constituyente que va a ser el primer gobernador electo de Yucatán, y forman alianzas con Joaquín Casares y Armas, que también es partidario de él, etcétera, etcétera. Pero propiamente como algo de masonería, pues lo que he visto en el constituyente, o sea, al menos yo no lo he visto, puede ser que haya otros estudios, ¿no? Muy bien. Nelly, por favor. Buenas tardes a todos. Bueno, pues felicitar a Justo por esta interesantísima charla que me parece que van dibujando ese cuadro tan inmenso y tan interesante que es este periodo. Y vamos viendo pues cómo las regiones se van adhiriendo o van optando por el federalismo. Y asimismo, creo que estas charlas nos dan, al menos a mí me han servido para ir viendo cómo asumen ese pacto federal, ¿no? Y cómo también las propias regiones resuelven sus propios asuntos internos en medio de esta transición política tan importante, ¿no? Entonces, por los resultados de este seminario me parecen a mí sumamente interesantes. Yo, en lo personal, bueno, un poco dialogando con lo que comentó Justo respecto al Consejo de Gobierno, Senado, esta situación, pues para el caso michoacano, si bien Jaime Hernández ha trabajado y lo ha abordado, creo que, y no me dejará mentir el doctor Moisés Guzmán, ¿verdad? Francisco Ramos Quirós, ha hecho estudios sobre el Consejo de Gobierno y yo creo, y ahorita que te escuchaba y que dabas esta descripción breve de más o menos las atribuciones que se le van dando, me queda claro que yo creo que es un trabajo ahí pendiente, ¿no? Hacer estudios sobre estos consejos consultivos, cómo se articulan en estos momentos y qué atribuciones les están dando a través de los proyectos constitucionales o de las constituciones, ¿no? Entonces, cuando tú enumerabas todo lo que venía aquí, pues sí hay diferencias, ¿no? Entre ellas, bueno, en el caso del Consejo del Gobierno de Michoacán, no, ese queda consignado hasta la Constitución del 25, compuesto por 4 consejeros y va a ser presidido por el vicegobernador del estado. Y cuando el gobernador se presentara a las sesiones, debía presidir el consejo, pero no tenía derecho a votar al interior del mismo, sin derecho a voto. Y llama mucho la atención estas atribuciones que tú dices, o sea, sí tiene que aconsejar al gobernador, por supuesto, en lo que él le solicitara, pero, y también tiene estas otras facultades que tú mencionas, o similares, ¿no? O sea, dice, hacer las observaciones que le parezcan conducentes para el mejor cumplimiento de la Constitución y las leyes generales y particulares del Estado, presentar al gobernador o al Congreso proyectos de ley o de reforma, y en ese sentido, glosar, por ejemplo, el resultado de todas las cuentas de los caudales públicos del Estado y presentarlas al Congreso para su examen. Entonces, en este sentido, pues veo, por ejemplo, atribuciones en el ámbito judicial, pues no las tienen. Pero cuando tú enumeras esto, bueno, yo agarro la Constitución, ¿verdad? Y me pongo a hacer esta revisión y te digo, y me parece que yo creo que es uno de estos, a lo mejor de estos frutos o de estas dudas que pueda empezarse a gestar en otros posibles proyectos, ¿no? Empezar a analizar estos otros cuerpos consultivos. Entonces, órganos consultivos, perdón. Entonces, en ese sentido, pues es lo que yo te podría decir y te digo, te felicito enormemente y muchísimas gracias por compartir tus investigaciones y pues nada, gracias. Justo, si tienes algún comentario. Sí, el Consejo y todas las maneras de controlar al Poder Ejecutivo. Tú lo decías, Justo, que realmente se convierte en el órgano más importante, el Congreso Constituyente, aunque tiene todos estos contrapesos. Pero también nos faltaría hablar también del Poder Ejecutivo como un elemento también muy limitado, ¿no? Entonces, si tienes algún comentario, si no,
le damos inmediatamente la palabra. ¿Tienes algún comentario, Justo? Si no, pasamos directamente con Moisés. Adelante, Moisés, abre tu micrófono, por favor. Gracias, espero que me vean. Sí, sí te vemos. Igual, felicitar a Justo por su exposición. Me parece que va muy bien en la línea de esta serie de discusiones y reflexiones que se han generado en esta sesión sobre los congresos. A mí en lo personal me interesaría saber, ya advirtió que hacen falta los estudios prosopográficos sobre los constituyentes del primer congreso de Yucatán. Sin embargo, me gustaría saber, aparte de ese pendiente, si se han estudiado los procesos electorales para este Congreso Constituyente. Porque lo que tenemos y que ya se conoce desde hace algún tiempo, pues son los estudios que se realizaron sobre elecciones para ayuntamientos constitucionales en el periodo, pues digamos, de Cádiz, ¿verdad? En los dos momentos. Pero en este caso, para los congresos constituyentes, yo he observado que hay un gran vacío, porque no tenemos estudios sobre los procesos electorales que se hicieron en estas distintas provincias, al menos no están publicados hasta ahora. Hemos partido de los textos genéricos de esta ley de convocatoria del 17 de junio del 23, la del 8 de enero del 24, que crea las legislaturas, y el acta constitutiva, en el caso de varios estados del interior de lo que va a ser la República. Y obviamente salta a la luz que se retoma mucho de la influencia gaditana, de estas elecciones primarias, secundarias de partido y de provincia, ¿verdad? Pero eso está en la norma. Ya Antonio Anino había señalado hace algún tiempo que requerimos investigaciones que vayan más allá de lo que nos dice la norma de cómo se deberían de hacer las elecciones. Y me gustaría saber si para el caso de Yucatán, o de Campeche, o de la península en general, o sus zonas y estados ahora limítrofes, hay información que nos pueda permitir reconstruir la manera en que se hicieron esas elecciones primarias y secundarias, porque esas son las que van a determinar precisamente qué personas van a ser los diputados de estos congresos. Esa sería, digamos, una primera pregunta. Sobre el proceso electoral, ¿no? Es decir, no sobre el modo, que ya sabemos que es a través de juntas primarias, secundarias y de provincia, y que además tienen esa doble función de que son para el Congreso General, pero también para el Congreso de cada entidad. Lo segundo, me gustaría preguntarte, Justo, si es posible detectar referencias doctrinarias entre estos diputados que nos permitan explicar por qué este modelo, este proyecto de Congreso, por qué este diseño, de dónde tomaron la idea de crear un Senado, de dónde vino la experiencia de querer más o menos replicar, adaptar o adoptar, como se quiera ver, una determinada institución. Eso me parece que es muy importante, y creo que en la medida en que vayamos definiendo esas referencias, podremos entender mejor por qué este tipo de congreso, por qué este tipo de diseño constitucional. Y obviamente esto nos remite a los actores. Hace mucho tiempo François Xavier Guerra hablaba de que es importante en la historia política volver a los actores, volver al tiempo corto, volver a la coyuntura, y esto pues ha dado buenos resultados en algunos casos donde se ha tratado de visualizar quiénes son estos actores políticos, porque de acuerdo a su formación, al grupo social con el cual están vinculados, a los intereses que están en juego, sea en el ayuntamiento, en la intendencia, en
en algún cargo del gobierno virreinal, etcétera, va marcando la pauta de qué es lo que están proyectando y buscando, pues digamos, proteger, conservar, ¿verdad? Porque son grupos de poder, grupos de élite provincial que se mueven en función de determinados intereses, pero que también, como ya lo hemos visto en el caso de Guadalajara, seguramente en otras entidades, Oaxaca, no se diga Michoacán, pues son en buena medida élites ilustradas. En algunos casos, creo que no es para Yucatán, pero en otros que han vivido una guerra y que han tenido esas experiencias de elección y de representación, tanto desde el modelo de Cádiz como desde el modelo insurgente, que en buena medida retoma mucho de Cádiz, ¿verdad? Entonces, esa sería una segunda pregunta justo sobre referentes posibles, referentes doctrinarios, porque hemos visto que en otros estados, pues el acta constitutiva es un referente inmediato. En este caso, a los yucatecos, ¿en qué se basaron? ¿De dónde les surgió la idea? Nada más de oponerse a que el Congreso no lanza la convocatoria o que no se declara por la federación. Es decir, ¿de dónde? ¿De qué? Y tercero, también me gustaría saber ustedes que ya publicaron esa obra, que voy a tratar de conseguirles, espero que se pueda consultar. Todavía no está. La relación que pudieron tener estos congresistas con otros congresos al momento de estar diseñando y discutiendo su propio estado. Ya no solo la Constitución, sino su propio estado. ¿Por qué? Porque cuando uno revisa las actas se da cuenta de que hay influencias a veces muy individuales, muy particulares, o a veces de modelos, si se quieren, un tanto lejanos. Recuerdo, por ejemplo, el caso de Michoacán, en donde dice la Junta Electoral, cuando han elegido a sus 5 diputados al Congreso General, esto es en septiembre de 1823, le dicen 2 cosas muy claras, que quieren que la Constitución sea como la de los Estados Unidos, o bien que se asemeje al Pacto Federal de Prisciliano Sánchez, de Jalisco. Es decir, ahí es muy claro, muy evidente cuáles son algunos de esos referentes que les sirven a ellos para delinear y apoyar un proyecto de federación del cual quieren formar parte. Y no sé si en el caso de Yucatán, tú que lo has estudiado también, has podido identificar estos aspectos. Y nuevamente, muchas gracias y una disculpa por si me extendí. No, muy buenas preguntas, muy buenos comentarios. Justo, por favor. Sí, nos pone preguntas de investigación para hacer varios trabajos. Creo que antes de dar respuesta, sí me faltó decir que efectivamente a la anterior pregunta, no a la de Miriam, no a la de Nelly, sino a la de el joven, sí se van prejuzgando 2 grupos de poder en el constituyente, son los clásicos de la Liga y la Camarilla, donde Pedro José Guzmán, comerciante, es parte de la Camarilla, y el otro grupo de poder lo va a liderar el primer gobernador electo constituyente, que es José Tiburcio López Constante, que es la Liga. Y unos más, unos menos agrupan en estos bloques. Sin embargo, todavía nos falta estudiar si ya se podría ver los choques de esos 2 grupos en el constituyente. Al menos Rejón sí dice contra la Camarilla, o sea, de qué se van a morir, ¿no? En el constituyente. Pero sobre la Liga, pues habría que ver si ya está conformado o si hay ligados acá. Hay tendencias de López Constante, Perfecto Baranda, Cervera, de unirse, etcétera. Pero eso. Y sí se le puede seguir a varios, porque varios de ellos fueron gobernadores de Yucatán después en la política, de dónde venían, si son comerciantes, etcétera. Son personajes conocidos en la historiografía local. Respecto al proceso de elección de los constituyentes, no, y sería un tema muy importante verlo. Sin embargo,
viendo los grupos de poder y cómo se manejaban las cosas en Yucatán, seguramente estos mismos personajes buscaban cómo al final resultar electos. La Constitución de Cádiz, se me pasó a decir, el constituyente la deja firme siempre y cuando siempre y cuando alguna de las normativas gaditanas no entrar en contradicción con el sistema federal que se está implantando en Yucatán, pero en la Constitución de Cádiz se deja en todo lo posible firme y va a ser una influencia directa para el constitucionalismo yucateco. Lo que menciona Moisés es importante, y qué bueno que lo hace sobre las influencias ideológicas que tienen los constituyentes. Para justificar la actuación del constituyente y decirle a las autoridades nacionales, después de tantas críticas y problemas, de que ellos estaban firmes en seguir siendo parte de la Unión, se publican un manifiesto del Congreso del Estado de Yucatán en agosto del 24 que hace una recopilación de todos los sucesos. Ahí están las invitaciones de Chiapas, la Junta Provisional, para formar una confederación cuando se le dice que no, etcétera. Pero lo rico es que en esta parte, y que me ha servido para mis trabajos, aparte de las sesiones del constituyente, es que ahí sí se ve, citan autores de los cuales están basando para hacer ellos, adecuarlo, porque no es así lo que dice el autor, pero adecuarlo a su visión de unión y de sistema confederal. Confederal y federal lo utilizan como sinónimos, aunque hay diferencias. Entonces, uno de ellos, perdón, y aquí tiene razón Charles Hell, es Benjamin Constant. Es uno de los más leídos y es el que más citan para su sistema federal, para hacer que las leyes nacionales, pues sí son importantes, pero cada estado debe tener sus propias leyes de acuerdo a la naturaleza, a su propia conservación, a sus costumbres. Ahí se basan para también justificar su concepción de federalismo. Benjamin Constant, está John Locke por los derechos individuales y la propiedad. Es algo que también suelen utilizar. Obviamente la división o separación de poderes, como diría el doctor Andrés Lira, pues es de Montesquieu, porque sí se plantea desde un principio, y también se me pasó decirlo desde las bases federativas, que el gobierno de Yucatán iba a estar dividido en tres, iba a estar separado en legislativo, ejecutivo y judicial. Entonces, eso es de Montesquieu, aparte de una serie de autores del derecho cuando van mencionando. Y cuando hay votos particulares también, eso creo que en el trabajo con José Antonio, creo que, o en el de Mari Carmen, alguno de esos dos, lo vi cuando justifican el comercio, o sea, citan a Adam Smith, citan a varios. Es una élite, la yucateca, Yucateca por toda la península, es una élite ilustrada, leída, y sí cita a Adam Smith, a Sellés, a otros que no se me van ahorita, pero que son teóricos de liberalismo económico para defender también el libre comercio de Yucatán. Están en políticos y todo. Hay una gama de autores que sí se citan, sí se pueden ver en el constituyente de acuerdo al tema que se esté tratando. Ahí se me fue, pero iba yo a comentar algo sobre precisamente. Y también sobre las cuestiones fronterizas de Yucatán, y tiene que ver con que también es una élite muy cerrada y sería un equivalente, no sé si utilizar el tema racista es pertinente, pero es una élite que también quiere blanquear su población y por eso el artículo de permitir a los extranjeros ejercer su religión, pero también es muy cerrada en ese sentido porque, por ejemplo, el Petén y otras partes pidieron estar en el estado de Yucateco y no. Y respecto a Belice, estaba en la jurisdicción del obispado de Yucatán, al igual del Petén guatemalteco. Por ahí hay un trabajo incipiente de Laura Casos donde ve que los peteneros piden su integración a Yucatán y la verdad es que la élite yucateca, o sea, ni al caso, ni les hizo caso. Pero más cerca, cuando en el Congreso Nacional se plantea la creación de la Diputación Provincial de Tabasco y luego del Estado de Tabasco,
No hay mayor problema con los yucatecos para que Tabasco sea un estado soberano e independiente en ese sentido de Yucatán. De hecho, Manuel Crescencio Rejón es quien hace la propuesta y apoya decididamente para la creación del estado de Tabasco. El estado de Tabasco pertenecía a la Intendencia de Yucatán, pero no hay mayor problema para que Tabasco sea un estado aparte. Sí lo hay cuando se intenta por estas mismas fechas dividir a Yucatán entre el oriental y el occidental, Yucatán occidental que sería Campeche, y se oponen a muerte los yucatecos, o sea, no, pero para el caso de Tabasco no hubo mayor problema, o no hay registro de ello, porque pues no hay más. Entonces, en ese sentido, sí, la riqueza de los autores que cita es variada. No se me acuerdan todos ahorita, pero sí, sí. Si hay sobre el proceso electoral, pues habría que hacer un estudio. Al menos yo no conozco, pero es buenísimo. Tal vez haya la información, porque afortunadamente somos privilegiados en fuentes, pero yo no le he trabajado, no he leído otros que lo trabajen, pero sí es importante ver este proceso electoral. Pero del constituyente falta muchísimo, y de ahí sigue una gama de legislativos de Yucatán que la verdad tenemos bastante material para trabajar. No, y la administración de justicia, por ejemplo, justo, ¿no? Que eso es lo que yo he seguido en el Congreso. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta, comentario, crítica? Adelante. Si no, vamos ya un poco cerrando. A mí, justo oyéndote a ti y oyendo a Jaime, pues a veces hemos interiorizado tanto que este proceso del federalismo fue tan natural y fue tan, en muchos sentidos, terso, y nos damos cuenta que no lo es, que a mí me gustaría un poco, si puedes extenderte un poco en esta invitación de Chiapas a hacer una república, porque esa es una lógica muy centroamericana y hay un interés fragmentario muy fuerte en contra de Guatemala y muchos no pueden hacer una república, pero lo intentan. Y a final de cuentas su federación en 39 en Centroamérica fracasa, lo cual también en México, pero no trae consigo una desmembración como sí sucede allá en los 5 estados. Entonces, si puedes, a mí me gustaría, si tienes oportunidad, de explayarte más sobre esta convocatoria y al final cuenta la pregunta, ¿por qué lo rechazan? Ya se lo había preguntado un poco a Carlos, ¿por qué rechazan esta idea de la federación y cuáles son los argumentos a final de cuentas? Puede ser una cuestión geopolítica a final de cuentas, pero ¿cuáles son los argumentos para rechazar la propuesta de Chiapas de hacer una república aparte de la mexicana, como sucedió también en Jalisco, en la Galicia? Como comento, ese documento de la invitación de Chiapas, de la Junta Provisional de Chiapas, porque así es Chiapas, está en ese manifiesto del Congreso del Estado de Yucatán. En ella la Junta chiapaneca le dice a Yucatán, mira, a la Junta Provisional Yucateca, mira, vamos a formar una confederación con Oaxaca, Tabasco, Yucatán y Chiapas. Esa confederación va a ser importantísima. Tenemos brazos, recursos, 2 océanos. No vamos a tener nada que pedirle a México ni a Guatemala. Vamos a progresar, etcétera, etcétera. Pero los yucatecos le responden, ay, pues nos congratulamos con que hayas adoptado el federalismo y todo eso. Es el sistema que debe adoptar toda la América porque es el que nos va a llevar al progreso. Pero no, gracias. Y esto se lo ponen al Congreso Nacional, el mexicano, diciendo, ahí está, yo no formé otras confederaciones porque yo estoy decidido a formar parte de la Confederación Mexicana. ¿Por qué? Porque hay algunos puertos, lo dicen así, que aunque no va a ser, utilizan como un eufemismo, está muy, porque lo he leído varias veces, pero está muy difícil la redacción. ¿Cómo decirlo? Aunque probablemente la nación que vayamos a formar, esa es mi interpretación, no sea de las más opulentas del mundo, pero tenemos un buen comercio. Exacto. Entonces tenemos un buen comercio y se está diciendo como si Yucatán hubiese sido autónomo durante siempre, pero no se ha tomado en cuenta que son 3 siglos que la Audiencia de México tiene jurisdicción y mando sobre Yucatán en materia de justicia.
que cuando se moría el Yucatán, que nombraba el rey, que llegaba con el clima tropical y muy agreste de la península, se acababan muriendo, pues ¿quién nombraba al sustituto? Pues el virrey en la Audiencia de México, en lo que volvían a mandar otro gobernador. ¿Quién atendía los problemas de jurisdicción cuando se estaba peleando el obispo de Yucatán contra el gobernador de Yucatán? La Audiencia de México. Aunque finalmente llegara al Consejo de Indias, quienes resolvían más inmediatamente era la Audiencia de México y el virrey. O sea, el virrey mandaba, tenía alguna injusticia y política sobre el gobernador de Yucatán. Ahora, no en su carácter de capitán general, porque ahí sí el gobernador y capitán general de Yucatán tomaba decisiones autónomas en su carácter de capitán general, pero sí en nosotros ramos. Entonces, estaban acostumbradísimos los yucatecos que si había un problema jurisdiccional, mandar a la audiencia y que la Ciudad de México interviniera en ese sentido. Y lo hacen durante el Primer Imperio, cuando también el Ayuntamiento de Campeche y el Teniente Rey de Campeche les dice, ¿saben qué? En 1821 ya se fue el último comandante, el último jefe político español, pues el mando de la península reside en Campeche, porque aquí está el teniente de rey, que es el segundo al mando. Y dice los de Mérida, pues no, pues reside en Mérida porque aquí reside el intendente que es el segundo al mando en la diputación, y se traba. Entonces tiene que mandar la regencia del imperio a Melchor Álvarez como jefe político de Yucatán, con todos los cargos que pudieran darle para que no hubiese controversia entre esto. Entonces hay toda una tradición que no se ha estudiado a grosso modo, pero hay algunos trabajos antiguos como de Rubio Mañé, donde muestran toda esta complejidad de intervención del virrey y la Audiencia de México en Yucatán. Entonces pues estaban acostumbrados a eso, que pongan condiciones y que por cuestiones pues cuestiones que les interesa para eso, borren, los yucatecos traten de borrar eso para gestionar, no es que somos autónomos, no, o sea, el virrey sí mandaba y la audiencia también, es toda una tradición, y Veracruz era importantísimo como lo era Cuba. Sí, no, y además tú planteas la cuestión de Santana, no por nada, que es el otro personaje que ha salido mucho en los seminarios que hemos tenido, pues Lucas Alamán, ¿no? Esta gente que tiene un control muy fuerte y que manda un ejército a Centroamérica y después a Chiapas. Pero no sé si hay otro comentario, otra pregunta. Nada más agregar que los yucatecos, por las concesiones de la corona española, podían comprar productos comerciales en Campeche de Inglaterra o de Cuba y todo eso, llegaban a sin pagar aranceles y agarraban y se los reenviaban y se los revendían a los veracruzanos. De hecho, cuando el virrey Iturrigaray y el consulado de comercio de Veracruz, los veracruzanos dicen, no vamos a dejar entrar a los barcos campechanos porque nos están revendiendo los productos, el gobernador de Yucatán entabla un juicio contra el virrey, que al final Carlos IV y el Consejo de India acaba respaldando que los barcos de Campeche tenían el derecho de revender los productos en Veracruz. Entonces era un comercio que era lucrativo para Yucatán. Ahora, no lo sé, y es una manera de hipótesis, si habían zonas que no iban a traer alguna riqueza o beneficio para Yucatán, o que al menos esa élite cerrada yucateca no lo veía, pues no le interesaba en su esfera de acción. O sea, imperialistas no eran, porque pues Tabasco lo dejaron ir, el Petén quiso integrarse, tampoco. Con Chiapas y con Soconusco lo veían también algo lejano, tal vez, no sé, y decían, no. Entonces, finalmente, de donde vienen los recursos de Veracruz y de Ciudad de México, decían. Muy bien. Carlos, adelante, Carlos. Abre tu micrófono. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí. Bueno, a reserva de lo que diga Mariana en la próxima charla con el caso de Zacatecas, algo que llegamos a la conclusión en estas charlas que hemos tenido y en el libro sobre el federalismo en los estados radicales, es que ninguno de ellos era separatista. ¿Sí? De los 4 estados radicales, ninguno era separatista en el fondo. Lo que ellos querían más bien es, si se vale la palabra, crear un nuevo pacto en igualdad de circunstancias. Inclusive en mayo aparece en Oaxaca un anónimo
donde precisamente en ese anónimo se propone hacer una república aliada con los estados vecinos de Oaxaca también, ¿sí? O sea, como una propuesta. Lo más interesante caso de esta petición es que no le hicieron caso. Las personas que representaron a Oaxaca en el Congreso, en el primer Congreso provincial, jamás estuvieron de acuerdo precisamente en enfrentarse con el centro, más bien en llegar a un acuerdo, un nuevo acuerdo, y lo que ellos querían era básicamente, ya tronó el imperio, ya tronó Iturbide, entonces vamos a reconstituir este país y hacerlo con un nuevo ordenamiento, ¿sí? Y hay una cosa muy interesante en podríamos decir, en este anónimo. Pero es lo que yo tenía. Si ya llegamos a la independencia, si ya tenemos la independencia de España, ¿sí? Ya nos desligamos de la dictadura que tenía Madrid sobre nosotros. ¿Sí? Entonces ahora vamos a quitarnos en este nuevo movimiento la dictadura que quiere ejercer la Ciudad de México sobre nosotros. O sea, esa relación que están manteniendo con un centro, o sea, que de lucha contra ese centro, creo que es algo muy importante que se tiene que pensar, porque yo más que radical, bueno, son radicales porque son los que lo iniciaron, pero no son separatistas. Ese sería el primer comentario. El segundo punto que me parece importante e interesante es, en el caso particular de lo que expuso ahora Justo, es si existen las actas de la adhesión de los ayuntamientos ¿cómo se llama? Al federalismo por parte de Yucatán. Porque no me acuerdo que lo hayas mencionado, ¿sí? Jaime sí lo mencionó, e inclusive Quintanar, con todas las adhesiones que le hicieron a Guadalajara como la cabeza del federalismo, pero no sé si en Yucatán hay, en Oaxaca no existen, ¿eh? En Oaxaca no hubo eso, nada de eso. Fue más bien la élite de la ciudad, las instituciones que comandaban, las que tomaron esa decisión. Cuando se pensó en ampliar la consulta, dijeron no, nos oponemos, y ya, incluso el cabildo eclesiástico dijo que se hiciera una consulta, ¿sí? Porque la ciudad de Oaxaca no representa toda la soberanía del Estado, decían los eclesiásticos, ¿sí? Y también decían, ni las fuerzas militares pueden comandar este movimiento, ¿sí? Como lo está haciendo Antonio Aguilón. Entonces, por eso le pregunto a Justo si realmente hay esa información sobre estos ayuntamientos y qué decían. Según Jaime, eran más bien como una cuestión de forma, ¿sí? Que más o menos se mandaban en la adhesión, ya hasta casi se les escribían y nomás la contestaban y la firmaban y se acabó. Pero no sé si sea tan cierto para el caso de Yucatán que lo que dice Jaime para el caso de ¿cómo se llama? De Jalisco, ¿no? No sé Justo qué pueda decir al respecto. Lo único que se ha visto en los estudios, obviamente, es la de Mérida y la de Campeche en adhesión a la República Federal. De los pueblos, fíjate que no. Pero ya con ellas dos en concordancia, ya era prácticamente Yucatán, ¿no? Porque las seguían las demás. Pero para el plan de Casamata sí hay adhesiones de pueblos, aparte de la de Mérida, de la de Campeche y varios pueblos que se unen al plan de Casamata. Entonces sí, no sé qué otra cosa habías comentado de... No, del separatismo, que no eran separatistas, que ese es otro de la parte de Yucatán, pero de adelante para atrás un presentismo, pues. Sí, claro, no. Pero no eran separatistas radicales. No eran separatistas. Son federalismos radicales, pero no separatistas. O sea, hay esa confusión entre una cosa con otra. Y creo que eso se deriva de esto. O sea, si Yucatán no hubiese querido ser parte de la nación mexicana, hubiese formado su propia nación, era muy difícil mandar una expedición de la Ciudad de México, sobre todo porque no hay una armada decente. O sea, para defender Veracruz, es la armada yucateca, la campechana, la que va a defender a Veracruz con Pedro Sáenz de Baranda, pero nadie lo reconoce, lo toman como... o sea, hay héroes nacionales, todo eso, pero no consideren que hubo una contribución de Campeche y Yucatán para liberar, bueno, los veracruzanos sí, en el museo y a la entrada
del baluarte de San Juan de Ulúa, está Pedro Sáenz de Baranda, pero es la armada, la improvisada armada campechana y con unos barcos que se compran por Guadalupe Victoria que van allá y que ya expulsan, acaban de expulsar a los españoles, y sí contribuye el constituyente y ordena también, porque no le gustaba gastar, que el ayuntamiento de Campeche, ya que ellos están, quieren defender a Veracruz, pues que lo pague el ayuntamiento de Campeche. Exactamente. Había otra cuestión que ya se me fue por, por andar, pero antes no se me acuerda sinónimos, pero pues sí, en esa razón no son separatistas, son radicales, pero No pues, no. separatistas. Adelante, Moisés. De nueva cuenta, gracias. Brevemente, justo, me gustaría que me dieras tu opinión o tu apreciación sobre las continuidades y permanencias que observas en las prácticas políticas en estos años de transición, tomando en cuenta que Yucatán no tuvo una guerra y que obviamente en las poblaciones del centro la transición política se fue dando de una manera completamente diferente a como va a ocurrir posiblemente en provincias internas de Oriente y Occidente y desde luego en Yucatán. ¿Cuál es tu apreciación en este caso? Que nos pudieras decir qué permanencias en las prácticas, que es donde creo que mejor se pueden apreciar las continuidades, pero también las rupturas, las innovaciones que permiten entender cómo se va transitando de un régimen antiguo a uno nuevo. Gracias. Pues sí, directamente en Agarro de Independencia no participa, pero sí, como le digo, sí le pide a la Armada de Campeche y de Yucatán mandar y refuerzos y también para la intervención francesa, ese base y con la guerra de Texas, ¿no? Pero no entendí muy bien la pregunta, pero volviendo a un punto sobre las comunicaciones con otros congresos, se me había olvidado comentar que generalmente se cree que Yucatán estuvo aislado. No, llegaban bastante fluidas las comunicaciones vía Veracruz o Tabasco, o se enteraban de lo que pasaba en el mundo por Cuba o por Nueva Orleans, por ese comercio. De hecho, en el constituyente hay varias menciones de las felicitaciones o de sucesos que querían los estados, que se supiera a nivel nacional, y se menciona en el constituyente yucateco. Por ejemplo, yo recuerdo ahorita con el Congreso de Jalisco, le dice al de Yucatán que ya había mandado tropas de tierra para defender Veracruz, como diciéndole, "Bueno, ¿y tú qué onda, no?". O sea, pero, pero sí se lee en el constituyente y se lee en cuestiones de Zacatecas, algunas de Oaxaca, etcétera, ¿no? Había una comunicación fluida. Eh, Continuidades, no sé, o tradiciones, porque, o cambias, pero es que no entendí muy bien la pregunta sobre Si me permiten, ¿Sí? generalmente cuando hablamos de transición política, solemos pensar en que se pasa de una condición de vasallo o súbdito a ciudadano de la nación, por ejemplo. Otra, que estamos en un régimen virreinal en donde hay un reino y se pasa a una república. El asunto es de que, desde mi perspectiva, no es tan simple ni tan lineal, y que para brincar de un estadio a otro, de una condición a otra, tenemos que conocer precisamente esos elementos que se siguen arrastrando, pero que al mismo tiempo se están innovando por lo que se quiere crear, por lo que se quiere proyectar. Entonces, una pregunta muy simple aquí, que podríamos, digamos, de alguna manera hacerlo así, es ¿cómo se pasa de Capitanía General a Estado o Congreso Constituyente? Obviamente sé que están las diputaciones provinciales ahí como instituciones y están los cabildos porque Cádiz lo ha creado, pero eso lo vemos desde el punto de vista institucional. Y si lo vemos solo en el papel, pues habrá muchas cosas que entenderemos lógicamente, ¿verdad? Porque es una lógica, digamos, es una realidad muy parecida a otras que ocurren en la Nueva España
o ya en el México independiente inicial. Pero digamos en los hechos, ¿qué prevalece? ¿Qué definitivamente se ha dejado de lado? Por ejemplo, algo que yo observo es que en el ritual y en el ceremonial se sigue retomando lo que se hacía en el antiguo régimen de la jura que se hacía al monarca, pero que ahora se hace al soberano. Y antes de hacer al soberano, que es el Congreso, y antes de hacerlo al soberano, pues lo hacen también a las instituciones jurídicas que están creando. El acta constitutiva, la Constitución Federal de 1824, es decir, se está siguiendo un ritual antiguo, pero al mismo tiempo el sujeto nuevo de reconocimiento, de lealtad y de aceptación es, en este caso, la Constitución del 24, o en este caso, la Constitución que van a publicar en Yucatán. Ese sería más o menos la idea de por dónde va la pregunta, justo, de qué continúa, qué aspectos has podido tú percibir de lo que continúa del antiguo régimen y qué de lo nuevo es lo que tú observas. 2, 3 cosas, porque creo que esto nos lleva a una investigación, yo creo que mucho más amplia, ¿no? Sí, complejísimo. Sí, muy buena pregunta y súper compleja también. Pues para empezar, ciudadanos de la nación en Yucatán, no. Sí hay un avance a entender que la soberanía reside en los individuos y todo, pero son individuos y ciudadanos de Yucatán. Sí. Y con sus ciudadanos de Yucatán no se puede meter el gobierno nacional. O sea, ahí es una idea de que yo administro a mis ciudadanos. No hay una ciudadanía general y de hecho no es difícil que graben contribuciones directas. Ahí José Antonio sabe más. El impuesto sobre la renta es del siglo XX, ya que son impuestos nacionales, no lo permiten los estados en materia fiscal y en otros asuntos políticos. No quieren los yucatecos que intervenga la Suprema Corte en asuntos de justicia de Yucatán. Es un tema. Sobre la Capitanía General, ahí en la práctica, como bien dice Moisés, mucha continuidad. Los yucatecos quieren que su gobernador siga controlando el ejército, las tropas locales, que el gobernador sea gobernador y comandante general. Pero el yucateco, no al revés como se daba en el país, de que en una época se nombraron a los comandantes generales gobernadores de donde estaban, en los estados que estaban, o departamentos, no recuerdo, José Antonio lo sabrá con más precisión, pero en Yucatán era por los años 40 del siglo XIX, me parece. Pero en Yucatán era todo lo contrario, de principio a fin se pide que el gobernador controle las tropas y todas, hasta el ejército permanente, sea comandante general. Y ahí es una continuidad con la Capitanía General, con todas esas atribuciones que tiene. De hecho, en el centralismo igual, o sea, se nombra jefe de Hacienda, comandante general y gobernador, todas esas funciones que antes tenía el intendente, y porque el intendente de Yucatán es también capitán y general, etcétera, ¿no? Y que tenía el jefe político de Cádiz, que nada más la función de Hacienda no tenía, pero era capitán general de Yucatán, el jefe político de Yucatán. Y eso es importante también. Y también pelea a ejercer el patronazgo, porque los intendentes y jefes políticos eran vicepatronos en Yucatán, que no le debían al virrey de Nueva España eso. Eso también lo pelean de alguna forma. Que los asuntos eclesiásticos hay intentos, pero al final en asuntos eclesiásticos pues sí acaban cediendo. En los comerciales y de defensa no, y son privilegios lo que quieren. En la legislación, en las leyes nacionales que deberían ser iguales para todos, no, Yucatán quiere excepciones y privilegios, sea federal o sea centralista el gobierno. Entonces, pueden decir que citar a Montesquieu, a todos estos, pero si no les conviene, es el antiguo régimen, las prácticas las que utilizan, sobre todo en la concepción de unión o con los problemas con el gobierno nacional, son prácticas de antiguo régimen las que quieren, las que predominan más que las modernas, ¿no? Porque no les conviene la moderna, esa unidad y el sistema y todos iguales y que los individuos deben tener relación
de todo el país deben tener relación directa con el gobierno nacional. La soberanía de los estados son mera concesión de la Constitución Nacional. No, entonces no es su concepción de federalismo ni moderna la que tienen respecto a sus relaciones con el gobierno nacional. Gracias, Justo. Carlos, ¿querías decir algo? Creo que tenías levantada la mano, si no... Sí, rápidamente. Sí, adelante, Carlos. Mira, en su reciente libro de Lucas Alamán, de Eric Van Jong, su historia universal de Lucas Alamán, él menciona que no calculó ni de dónde sacó, ni por qué lo dice, porque nomás lo lanza ahí, pero sí llama mucho la atención porque tiene que ver con lo que dice Moisés. Él dice que en esta época, en estos primeros años del país, del nacimiento de la República Mexicana, política de una población de 6,5 millones eran 2,500. No sé de dónde la sacó él, ¿sí? O sea, no se las pongo porque es un poco lo que dice Moisés, pues, o sea, ¿quiénes realmente estaban enterados, ¿no?, de todo este discurso? Porque si tú analizas el discurso, o sea, por ejemplo, Antonio de León, cuando dice, oiga, usted está haciendo ahí en el plan, y Antonio de León contesta a Bildo y a la Junta Suprema, están defendiendo sus derechos, o sea, incurables, o sea, todo un rollo de discurso, ¿sí? Entonces dices, bueno, una cosa es el discurso y otra cosa es las prácticas políticas, porque, como dice Justo, muchas del antiguo régimen se reciclaron y cuando les convenía las citaban, cuando no les convenía, y se hacía como un ajuste, pues, con esto. Entonces es un momento de transición, ¿sí? Ni surge el ciudadano moderno, ni tampoco es el viejo, ¿no? O sea, el nuevo que está allá, que es como un hombre libre, individual, que sus derechos inculcables, todo eso es una cuestión de un discurso que también se maneja mucho en esta época, ¿no? Pues muy bien. Pues bueno, realmente muy interesante la discusión. Se van, como todo diálogo, se va enriqueciendo y muchos temas que van saliendo. Entonces, pues gracias otra vez. Te regreso la palabra. Muchas gracias. Gracias, Ángeles Colunga. Por favor, Marta, si puedes ir cerrando para la siguiente reunión. Gracias. Pues sí, vamos haciendo un poco más firme el tejido de esta primera parte después de la independencia. Y pues es que así como están llegando nuevas ideas a la nación reciente del 21, luego ya muy claramente a partir de la Constitución del 24, bueno, también hay una serie de intereses que vienen detrás y hay un montón de temas que habrá todavía que revisar. Entonces, la religión, por ejemplo, ¿qué está pasando con este tema que justo acaba de mencionar, esta apertura por parte de este Congreso estatal sobre la apertura de religión, pero ¿hasta qué punto? ¿Y qué pasa efectivamente con esta relación con la Iglesia, incluso la católica, ¿no?, que es reconocida muchos años después por el Vaticano, la independencia de México? Hay como muchos temas que están en medio que hay que revisar paulatinamente, pero bueno, pues esto es parte realmente esta es la tercera parte del seminario. Estamos cerrando la cuarta sesión, así que todavía nos faltan 8 más para que tengamos un poco más claro, no el panorama nacional en este momento, sino lo que falta por estudiar, yo creo, ¿no? Todavía se van a ir, digamos, viendo estos temas que todavía falta mucho por revisar de una manera, pues como ustedes lo están haciendo, profesional y muy dedicada. Bueno, pues vamos cerrando ya con esta cuarta sesión y los invitamos para la siguiente semana, que va a estar Mariana Terán Fuentes, de la Universidad Autónoma de Zacatecas. El tema será los inicios de la vida legislativa zacatecana, de 1823 a 1824. Ya con ella iniciamos la tercera parte del seminario, entonces pues vamos muy bien y bueno, pues quedan cordialmente invitados a todos, les agradecemos mucho su presencia, su asistencia y los esperamos la siguiente semana. Y por favor inviten a sus alumnos, a sus compañeros para que se sumen, ¿no? Físicamente estén aquí con nosotros en el seminario y bueno, ya les haremos llegar también
las exposiciones virtuales. Muchas gracias a todos y buena tarde. Buena tarde. Hasta luego. Gracias. La próxima.